Pues iniciemos, colegas, con esta entrevista con el doctor Moisés González Escamilla. Doctor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Daniel. Gracias a ti por estar con nosotros. A los que escucharon el episodio previo que estábamos con un neurocirujano, ellos dos son colegas, trabajan muy a la par en el hospital universitario por el tema de la radioneurocirugía. Así que pues para conocer un poquito más de ti, empecemos con una pregunta inicial. ¿En qué momento o cómo se da el estudiar medicina? ¿Recuerdas en qué momento lo pensaste por primera vez? Sí, claro que sí. Mira, yo estaba inicialmente en la preparatoria. Yo tenía pensado estudiar otra carrera. Me gustaba administración, me gustaban mil cosas. Mi papá, pues, es médico familiar. Y un día en la casa me sugirió, oye, ¿cómo ves la parte de medicina? Y pues la tenía contemplada, pero no era mi número uno, ¿no? Entonces me empezó a explicar cuál era el contenido, cómo se vivía y así. Y pues me llamó mucho la atención y pues lo intenté. Entras a la carrera de medicina y comentábamos previo a la grabación que desde pregrado a ti ya te gustaba el tema de la oncología. ¿Cómo te fuiste incursionando para tomar una decisión de en qué hacer tu especialidad? Pues es un tema bien interesante porque si tú recuerdas, Daniel, pues no tuvimos materia de oncología. Entonces, cuando pasaron los años, prácticamente nos empapamos de oncología de las pequeñas cosas que salían en cirugía, en medicina interna, ¿verdad? Entonces, estando en la mesa directiva, si tú recuerdas, con Alfonso y con todos nuestros compañeros, surgió un programa del doctor Juan Francisco González, que le mando un cordial saludo, donde me comentó hacer congresos todos los sábados sobre temas oncológicos, ¿no? Entonces, iniciamos con el primer programa. Yo recuerdo que tenía duda y le preguntaba al doctor, pues mire, pues no hemos llevado esta materia, no sé qué tan taquillero va a ser empezar, ¿verdad? Me dijo, no, ten fe. Total, el primer día que empezamos, se llenó el auditorio 4, el que no conoce son como 350 gente, estaba lleno, había gente parada y nos encantó. Y fue un proyecto de 6 meses, y ahí fue como surgió todo y me gustó mucho, la verdad. Terminas la carrera de medicina, haces el servicio social, de hecho, en el mismo centro universitario contra el cáncer. ¿Cómo fue tu preparación? Cuéntanos, porque justo la siguiente semana, para cuando salga el episodio, estarán todos los que presentaron el NARME esperando sus resultados. ¿Cómo fue tu proceso de estudio? Y luego cuando saliste del examen, el tiempo que te esperas a que te den la carta, ¿cómo fue toda esa experiencia? Bueno, fue mucho estrés. Eso sí les puedo explicar. Cuando inicié la parte de oncología, obviamente, pues me invitaron a hacer lo que nosotros le llamamos pasantes, ¿no? Entonces, inicié la pasantía, ¿verdad? Antes de eso, fui, pues, compañero ahí. Desde cuarto año, inicié, como estudiante de medicina, ahí acompañando a las cuestiones de las consultas, yendo a congresos. Cuarto, quinto y sexto año estuve ahí en el departamento de oncología, apoyando prácticamente en lo que surgiera de investigación y mil cosas, ¿no? Termino la carrera, ¿verdad? Y me dan la oportunidad de hacer el servicio social ahí, donde pues inicié en la consulta, ¿no? Recuerdo que el doctor Juan Francisco en ese momento me invitó a su consulta los miércoles y viernes, y me acuerdo que el primer día que inicié, llegué al consultorio y no vine el doctor. Entonces, de repente llega la enfermera con 6 expedientes y yo, ¿por dónde empiezo, verdad? Entonces, estuvo muy padre, muy interesante. Aprendí de todo. Aprendí de la consulta de seguimiento de oncología médica, que es la parte de quimio, oncología radioterápica, ¿verdad? Y me recuerdo que estando ahí en la consulta, pues obviamente pues voy conociendo maestros, el doctor David Hernández, la doctora Eva, la doctora Nelly, mis maestros, el doctor Rafa. Y pues va siguiendo las inquietudes sobre qué inclinación me voy, ¿verdad? Oncología médica, que es quimioterapia, o radiooncología, que es tratamientos con radiación. Y pues siempre me llamó la atención la parte de la tecnología, la parte de imagen, la consulta. Me sentía como un cirujano en una computadora, me da cuenta. Entonces, en ese momento no estaba la especialidad directa de radiooncología, ¿verdad? Entonces pensaba inicialmente hacer medicina interna, 4 años, y luego posteriormente 3 años de radioterapia. Gracias a Dios, el último semestre donde ya iba a salir y se iba a hacer el examen de la ENAM, se hace una entrada directa para radioterapia. Inicialmente eran 4 años, donde hacías 1 año de medicina interna y 3 de radioterapia. Entonces nos habían comentado que había pocos lugares, que iba a haber 18 lugares en el país, y pues a estudiar, ¿no? Recuerdo que el doctor Juan Francisco me dijo pues que no solamente era pasar el examen, sino tenía que sacar un buen promedio para quedarme en el hospital, ¿verdad? Ese por las pocas plazas que había.
sí abrir entre 1 y 2 plazas, pues a estudiar, ¿no? Entonces dediqué pues prácticamente entre 8 y 10 horas diarias, me encerraba en mi casa, en el consultorio, ahí en el hospital después de mis pendientes, y estudié prácticamente 6 meses, muy intensos. Voy y presento el examen, me sentí confiado, la primera parte me sentí bien, la segunda parte un poco nervioso por terminar, pero terminando nos dan los resultados preliminares. Y cuando salgo en el estado preliminar me dicen que estaba por arriba del promedio del pase. Ya me sentí muchísimo mejor, como que ya tenía que esperar el resultado final. Espero el mes, me llega el resultado y gracias a Dios había pasado y pues me marcaron cuando uno pasa, el hospital universitario te marca en esa madrugada. Entonces me marcaron a las 2 de la mañana, oye, ¿quieres venir aquí a pertenecer con nosotros? Y pues dije, claro que sí. Y a las 7 de la mañana, el otro día, 8 de la mañana, ya estaba ahí firmando la plaza. Entonces fue algo muy interesante. Sí, sin duda que yo recuerdo como breve historia, cuando fue mi despedida de soltero estábamos pues con colegas médicos y justo ese día publicaron el primer examen nacional que presentamos entre todos y empezaban a recibir las llamadas, oye, ¿sabes qué? Pues pasaste, no, pues imagínate, si había pues alcohol de por medio, cómo se pusieron los que les estaban hablando para que fueran a firmar a diferentes hospitales, pero esa es la parte bonita, porque también empieza el estrés. Por ejemplo, un compañero le hablaron del hospital universitario, le hablaban del Tecnológico de Monterrey, le hablaban de Muguerza, y entonces empieza el tema de, caray, o sea, pues qué difícil es tomar una decisión de a cuál hospital sí decirle, y luego también a las personas que sí pasaron el examen, pero que no les hablaron para ofrecerles plaza, entonces empieza el estrés, ¿verdad? Entonces a todos los colegas que están en esa parte de la vida, pues tener paciencia, y esperar que pase lo mejor, y en dado caso que no sea lo que uno pensó, pues hay muchísimos más caminos, ¿no? Exactamente. Bueno, cuéntanos, esta especialidad iba surgiendo, pero dentro de tu currículum viene una rotación por medicina interna previo a la especialidad de radiooncología. Cuéntanos, para todos los que no conocemos bien, ¿cómo te formaste para ser el especialista en radiooncología que hoy eres? Muchas gracias. El plan de estudios, ahorita el plan es de 5 años, son 2 años de medicina interna y 3 de radioterapia. Ahí me tocó firmar de 1 año de medicina interna y 3 de radioterapia. El problema fue que en el proceso, lo chistoso fue de que cuando iba a la mitad de medicina interna nos dicen, ¿sabes qué? Se van a quedar otro año más en medicina interna. Entonces, pues fue un susto ahí, pero finalmente nos pasaron a la parte de radioterapia, entonces hice 4 años de radioterapia y 1 de medicina interna. Obviamente, pues yo tenía la formación de onco durante toda mi pasantía y obviamente pues tuve un choque, así prácticamente llegar a la sala de medicina interna y delegarte a ti unos 8 o 10 pacientes, pues es emocionante el inicio y con el miedo, ¿verdad? Obviamente pues te acompañas de tus otros compañeros de medicina interna, ¿verdad? Los otros residentes de geriatría que comparten pues contigo. Y fue una experiencia muy emocionante. La verdad, lo que más me gustó de la rotación fue urgencias. Me encantó urgencias. Yo creo que me apasionó, la verdad. Fue un momento donde duró 1 año completo. Termino y ya inicio lo que es la residencia de radiooncología. Una duda para muchos colegas, porque yo también comparto, aunque yo solo estuve como interno, pero el sentimiento de rotar por urgencias, ¿por qué fue algo tan emotivo para ti? ¿Qué es lo que aprendiste o qué te llevaste de alguna experiencia fuerte con algún paciente o qué fue lo más representativo? Pues lo que más me gustó fue cómo un paciente tan delicado, o sea, lo podías en cooperación con todos sus compañeros, porque prácticamente eras el encargado de la sala, ¿verdad? Eran los R3, R2, R1 y estaban de R1 en ese momento, cirujanos generales, estaban médicos internistas, nosotros, en ocasiones llegaban neurocirujanos, maestros. Entonces, todo el equipo de trabajo en un solo paciente y ver cómo les intentábamos salvar la vida al paciente es algo emocionante. Y finalmente, verlos cuando se dan de alta, verlos en la calle, o sea, esa emoción de saber que pudiste influir un poquito en la vida de la persona, eso me encanta. Claro, es lo bonito de la medicina multidisciplinaria que te enseña cómo trabajar en equipo en pro de una persona. Terminas tu especialidad y decides entrar en este mundo de pronto a lo mejor de la administración bueno, para terminar la especialidad también dentro de tu currículum viene una rotación en hospitales de Estados Unidos. ¿En dónde estuviste y cuál fue el motivo de ir a continuar tu formación allá? Pues fue una gran oportunidad. Mira, los primeros 2 años, los primeros 3 años estuve prácticamente todo el tiempo en el Centro Universitario contra el Cáncer.
Tú sabes que la tecnología va cambiando de lugar a lugar. Las máquinas, pues, son diferentes en centros de lugares, ¿no? A mí me tocó formarme con una tecnología, pues, que iniciaba la radioterapia. Nosotros le decimos radioterapia 2D. Esto quiere decir que hacemos una radioterapia de 2 dimensiones, con placas, de radiografía prácticamente, con fluoroscopios. Hacemos algunos métodos de contraste, pero no teníamos la medida de medir, por ejemplo, con un TAC, los órganos de riesgo, calcular cuál era la dosis que le llegaba al corazón, el pulmón. Eso no, o sea, sabíamos en la mente y podíamos predecir qué es lo que estaba pasando, pero no en ciencia cierta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? A pesar de que es un tratamiento muy bueno, o sea, no lo quita de eso, ¿verdad? Entonces se me dio la primera oportunidad de ir al Centro de Especialidades Médicas de Salvador Subirán en México. Ahí estuve 2 meses donde prácticamente me empapé de lo que es la IMRT y la radiocirugía. Ya eso es una combinación de imagen. Por ejemplo, fusionas lo que es un TAC con una resonancia y empiezas a pintar lo que son los órganos sanos, lo que es el tumor propiamente, que es el GTB, así le comentamos. El área que es el área alrededor del tumor, ¿verdad? Que es la posible riesgo de metástasis que están alrededor de los ganglios linfáticos, del tumor, del movimiento propio del cuerpo. Por ejemplo, si el cuerpo obviamente se mueve cuando respiras, ¿no? Entonces eso hace que los órganos pues cambien de su posición. Entonces esas pequeñas variables se tienen que tomar en cuenta. Entonces prácticamente en la Ciudad de México me empapé de eso, regreso y en eso se incorpora el doctor Rafa Piñeiro a nuestro centro. Él se graduó en España y obviamente pues me compartió la idea de ir a formarme a Miami con la doctora Méndola. Entonces pues fue una gran oportunidad, ¿verdad? De hacer ese contacto. Viajo a Miami al Innovative Cancer Institute con la doctora Beatriz Améndola y también me incorporo al hospital de Larkin Community Hospital con el doctor Wolf, un neurocirujano. Entonces inicio mi rotación. Pues obviamente veo unas tecnologías mucho más avanzadas, las conocía aquí en Monterrey. Me empapo también de la parte de la radiocirugía, que imagínate que el tratamiento convencional dura a lo mejor 1 mes y medio. Y en ese tipo de tratamientos, pues lo que se hace es acortar los tratamientos y hacer tratamientos más precisos, ¿verdad? Por ejemplo, hacíamos mucho radiocirugía para metástasis cerebrales, para ganglios, lesiones pulmonares. Pues prácticamente eso fue mi rotación. Durante los primeros 3 meses inicié con un periodo de investigación donde me solicitó la doctora Beatriz una extensión de mi periodo y me quedo alrededor de 2 meses y medio más. Presento mis estudios en un congreso ahí mismo en Miami en agosto y ya me incorporo a la residencia, ¿verdad? Vamos a tener que regresar un poquito en el tiempo porque la verdad es que para muchos no sabemos, pues tú te aventaste 5 años en la formación, pero en términos generales, ¿qué es lo que hace un radiooncólogo? Porque, pues digo, estábamos en el episodio previo con el doctor Armando y sabemos que el neurocirujano entra con herramientas y bisturí a hacer un procedimiento quirúrgico. Pero para los que no conocemos qué hace la radiooncología, cuéntanos qué es la radiooncología. Perfecto. La radiooncología es el tratamiento de enfermedades, ya sea cáncer o enfermedades benignas, con radiación ionizante. La radiación ionizante son partículas que viajan en el espacio y que al chocar con, en ese caso, tejidos, por ejemplo, causa un daño. 2 tipos de daño. Un daño de DNA y un daño nosotros lo comentamos como radicales libres, ¿sí? Estos radicales libres pues afectan a nivel celular y hacen una muerte celular propiamente, de tejido sano y de tejido tumoral, ¿verdad? Entonces, el periodo de reparación de un tejido sano obviamente es mejor que el periodo de reparación de un tejido tumoral. Entonces, tenemos límites. Límite de dosis, por ejemplo, el pulmón. Tenemos una cierta dosis que no se sobrepase, el corazón, el hígado, la vía médula espinal. Entonces, y ya más o menos se ha estudiado cuál es la dosis de tolerancia de la muerte celular de un tumor. Entonces, por ejemplo, podemos programar si la lesión del tumor para mayor eficacia son 60 grays, entonces nos tardamos 2 grays diarios, es una dosis. Lo programamos durante lunes a viernes hasta llegar a los 60, por ejemplo.
Entonces nos tardamos alrededor de un mes y una semana, por ejemplo, en llegar a la dosis correcta. Normalmente somos una especialidad que compartimos con muchas especialidades. Entra mucho el cirujano, entra mucho el médico, el oncólogo médico, en este caso, por ejemplo, neurocirujanos, neurólogos, obviamente medicina interna. Entonces, hacemos mucho tratamiento multidisciplinario. O sea, básicamente tienes que llevar principios y a profundidad relacionados al tema médico, de física, química y otras materias, ¿no? Para poder entender todo este panorama en el que debes de incluir para un tratamiento. Exactamente. Tenemos, dentro del periodo de educación, pues obviamente tenemos clases de física, clases de radiobiología. Obviamente compartimos clases con los oncólogos médicos. Y tenemos clases obviamente de radiodiagnóstico. ¿Cómo se hace un tratamiento de radioterapia? Bueno, llega un paciente, indicamos por ejemplo un tratamiento en el área de la mama, que en el área de mama propiamente hacemos los tratamientos cuando son pues pacientes de alto riesgo, se hacen cirugías conservadoras, cirugías con márgenes positivos, ¿verdad? Entonces a la paciente se le indica en un momento dado del tiempo un tratamiento de radioterapia, se hace un estudio de imagen, en este caso un TAC. Ese TAC lo vemos en cortes axiales y pintamos lo que son los órganos de riesgo de manera inicial. Por ejemplo, los pulmones, la parte de la cabeza humeral del lado de la mama contralateral, y se programa el tratamiento. Una vez que se indica la dosis, vemos las tolerancias de los órganos, y ya lo ponemos en la máquina de radioterapia y iniciamos. Una vez que estás relacionado con todo este ámbito, supongo que la parte emocional debe ser muy compleja. Comentabas que tu primer día, por ejemplo, en una consulta de oncología, es un impacto fuerte. Después de tantos años en tu formación, ¿cómo le haces para lidiar? Porque cada paciente que tú estás tratando, literal, todos tienen ya una enfermedad que puede ser mortal. ¿Cómo lidias? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo puedes soportar este tipo de cargas todos los días? Bueno, la verdad es que en esta situación tuve muy buenos maestros. Eso me queda claro. Por ejemplo, yo le aprendí mucho al doctor Juan Francisco que las consultas de oncología pues no eran tristes, ¿verdad? Yo veía cómo la gente salía feliz, salía muy contenta, salía con mucha esperanza, ¿verdad? Y contaba muchos chistes y abrazaba mucho a los pacientes y los pacientes se sentían muy bien. Entonces, a veces no tiene que ver tanto con cómo le va a ir, sino cómo dar la noticia. De cómo sobrellevar al paciente, de cómo le explicas el tratamiento y prácticamente enseñarle los pasos a seguir. ¿Qué es lo que sigue después de aquí? Y si no va mal, vamos a tener esta opción. O sea, que el paciente sepa en todo momento que hay una opción para ella y que le podemos brindar el mejor tratamiento. ¿Y cómo le haces, por ejemplo, de pronto llegas a tu casa y te notifican que algún paciente, a lo mejor, o cuéntame más, no lo logró o falleció por alguna otra complicación? ¿Cómo lidias con ese tipo de cargas, sobre todo en una especialidad en la que está llena de estos diagnósticos? Claro. Pues mira, siempre hay que comprender que pues la muerte es un efecto natural, ¿verdad? O sea, es una causa natural. Entonces, finalmente todos nos vamos a morir. No quiero ser dramático, pero la verdad sí es. Entonces, pues lidiar con con esta información durante la consulta, la verdad, pues obviamente me pone triste. Sin embargo, me siento bien en el sentido de que quisimos brindarle lo mejor a mi paciente. O sea, yo siempre trato de dar mi mayor esfuerzo, de presentarle a los mejores doctores, los mejores tratamientos, siempre intentar dar lo mejor. Cuando uno intenta dar lo mejor al paciente, aunque fallezca el paciente, estoy seguro que al final no te vas a sentir mal, porque la paciente hizo lo mejor que pudo, el doctor hizo lo mejor que pudo, y ya pues es cuestión de Dios, ya no está fuera de tus manos. Claro, y disculpa que hiciera tanto hincapié en este tema, pero es que la verdad se toca cada cierto tiempo.
que pasa algo a nivel nacional con algún paciente o algún médico, se pone en tela de duda de si en realidad el doctor lo hizo adrede en cuanto fallece alguien. Y es bien importante saber que, bien lo resumiste, uno da lo mejor de sí y ya lo demás está en manos de muchos factores, pero al menos la parte médica, todos nosotros, creo, estudiamos para ayudar y nunca nos pasa por la mente el hacer daño a alguien más. Así que gracias por compartirlo, sobre todo a alguien que ve, pues que ve la muerte casi todo el tiempo, ¿no? Por ahí persiguiendo a alguien. Gracias por escuchar Entre Colegas. Y para cambiar un poquito de tema, porque veo que en tu currículum te fuiste a hacer una segunda especialidad, una especialidad que no necesita un examen como el ENARM, sino es una especialidad que aún no pide ese requisito en medicina ocupacional o salud ocupacional propiamente. ¿De dónde surge esta inquietud por continuar tu formación y dedicarle más tiempo a esta capacitación? Claro, yo termino mi especialidad, claro, salí muy contento. Inicio pues en trabajar un poquito en el Centro de Historia contra el Cáncer, en la parte de la docencia, en la parte de investigación, en radioterapia. Y extracurricularmente yo ayudo a asociaciones civiles, ¿verdad? En este caso CURROSA, El Peregrino, Casa Peregrino de Cáritas. Y en octubre o en ciertas etapas del año damos conferencias a empresas. Entonces, en uno de esos acercamientos donde voy a las empresas, voy a una empresa, imagínate una empresa súper automatizada, empresas extranjeras, y de repente llega la doctora de medicina del trabajo y me dice, oye doctor, fíjese que hemos tenido casos, pues, de un hepatocarcinoma, por ejemplo, me salió, y también una leucemia. Y pues nos quedaba la inquietud si realmente puede ser causada o tuviera algún tipo de riesgo un empleado en la empresa, ¿verdad? Entonces a mí me quedó esa inquietud en mi cabeza de que, bueno, pues no, la verdad es que no tiene una respuesta en ese momento. O sea, porque en nuestra formación conocemos de la historia natural de la enfermedad, de los tratamientos, de la prevención, pero a mí nadie me platicó, o sí teníamos nociones de que había ciertos factores externos, ¿verdad? Factores físicos, factores químicos que pueden influir en algún riesgo para que una paciente tuviera algún tipo de cáncer. Pero no así puntualmente. Y no tenía esa respuesta en mi mente. Y eso me causó a mí una inquietud muy grande. Ese mismo mes, acudo a otra empresa para ayudar, pues obviamente la asociación de CURROSA. Y también lo mismo. Me salió un paciente con cáncer de pulmón relacionado al vidrio. Entonces, igual me surge la misma pregunta. Yo me quedo con la duda. Y le pregunto, oye, ¿quién ayuda en esto, no? O sea, ¿quién aporta o quién...? Yo inicialmente pensé en el médico del trabajo, pensé en el toxicólogo, pensé en muchas especialidades, el neumólogo, por ejemplo. Y me dijo, no, pues no, la verdad es que no hay un acercamiento como tal. Y dije, bueno. Total, yo me seguí enfocado en la parte de radioterapia porque, pues, obviamente, pues tenía muchos proyectos y muchos, inquietudes que salían ahí en el departamento. Y luego, finalmente, lo dejo a un lado, y me sucede algo muy personal. Voy al albergue Cáritas a consultar y llega un cáncer de pulmón. Un paciente que no podía respirar, que con mucha tos. Le pusimos ahí algún tipo de nebulizaciones y me platicaba él que nunca había fumado y que tenía más de 20 años trabajando en hornos. Y que él achacaba eso, más sin embargo... él no tenía seguro, tenía muchos pendientes y quería ver si realmente yo tenía una explicación para lo que él tenía. Y obviamente, pues, en ese momento, ¿con qué argumentaba eso, verdad? Entonces dije, no, pues, desconozco. O sea, la verdad es que es una duda que tenía. Termino en eso y voy a buscar a un maestro que lo aprecio mucho, que es el doctor Gavino, maestro de todos nosotros, que en salud pública, ¿no? Le comento esta inquietud, doctor, fíjese que tengo esta inquietud, veía estas cosas. Me dijo, mira, tu idea está muy buena, yo te apoyo al 100%, pero la verdad, si quieres empaparte de esto, tienes que estudiar esto. Tienes que rodearte de esto para poder entender todo el proceso, ¿no? Y empecé con un diplomado en Medicina del Trabajo y Ambiente.
Que, que de paso me tocó ser maestro del diplomado en oncología ocupacional. Y me encantó porque me clavé en el tema y esto, ¿no? Después de eso, pues me surgió todavía la inquietud. Obviamente esto lo hacía como hobby, o sea, porque yo el 100% mi especialidad es de radioterapia, ¿verdad? Entonces, iba tomando cursos. Por ejemplo, hice un diplomado en oncología ocupacional por la Asociación Panamericana de la Salud y varias cositas. Y me invitan terminando el diplomado a iniciar la especialidad de salud ocupacional. Obviamente dije, bueno, ya es tomar un paso fuerte, ¿no? O sea, porque ya es me voy a empapar en serio de lo que es esto. Tomo la decisión y pues ahorita voy, prácticamente me faltan 4 meses para acabar la especialidad. Estoy muy, muy contento. Y prácticamente yo lo que quería hacer de manera inicial era iniciar protocolos para darle explicación a estas cosas, ¿verdad? En nuestra población de Monterrey. Y eso es en lo que estoy ahorita. O sea, enfocado básicamente a empatar la oncología, la radioterapia, pero sobre todo en cómo se relaciona con el ambiente, ¿no? Nos platicabas justo antes que en este mapeo encuentras que en la ciudad ciertos tipos de cánceres se ubican en ciertas áreas geográficas. ¿Cómo se relaciona a grosso modo para que la gente que no tiene idea de qué hace la medicina ocupacional de la par con oncología? Bueno, es algo bien interesante. Si nos vamos a la OMS nos dice ahorita que el 19% del cáncer tiene un giro ocupacional y ambiental. Entonces, pues ahí vamos a pensar en el día a día a qué estamos expuestos. Si hablamos en salud pública, tenemos pues un triángulo, ¿no? Que es la parte, obviamente, de nuestros antecedentes, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Nuestra herencia. La parte, por ejemplo, nuestros hábitos, si fumas, tomas drogas, lo que tú sabes, ¿verdad? La parte en dónde trabajas, a qué estás expuesto, si algún químico. Y obviamente en la parte del ambiente, ¿no? O sea, la contaminación del aire, la contaminación del agua, del suelo, mil cosas. Entonces, pues, todas esas cosas van influenciando poco a poco. Nosotros, lo que se ha calculado es que alrededor tarda de entre 10 y 15 años, es el periodo de latencia, que una persona expuesta a cierto químico pueda causar un daño celular y después a cáncer. Una cosa que nos ha salido en la investigación que estamos haciendo ahorita de cáncer de pulmón, que se relaciona a otros tipos de padecimientos, es de que los pacientes que fumaban, que la gran cantidad de pacientes que tienen cáncer de pulmón fuman, no llegaban a los 30 paquetes año. Llegaban alrededor de 20, 22, 23. Entonces, cuando hicimos una correlación entre los tabacos año y dónde vivían, pues vimos a lo mejor, todavía no podemos concluir eso porque lo estamos describiendo, ¿verdad? Hay que ver muchos otros factores, pero podemos suponer que la contaminación fue una variable más que le perjudicó para esto, ¿verdad? Claro, la importancia bien platicabas de ir empatando especialidades o áreas afines para complementar y poder abarcar un poquito más y para que la gente entienda un poquito más, o los médicos, cómo surge esta especialidad y cómo la haces. ¿Es solamente una escuela? ¿La estudias en línea? ¿Tienes que ir presencialmente? ¿Es tiempo completo? ¿Cómo se logra conseguir esta especialidad? Esta especialidad de salud ocupacional, prácticamente yo lo tomo los sábados, es día completo de 8 a 3 de la tarde. Puede hacerse también semipresencial. Te encargan tareas, trabajos, obviamente vas a plantas. Tiene una currícula pues muy amplia, desde lo que es la higiene industrial, lo que es la ergonomía, la toxicología, problemas auditivos. Es todo un mundo la parte de la medicina del trabajo y salud ocupacional. Y la verdad es de que es una muy buena alternativa. Yo le diría a alguien, si no presenta la ENARM o si realmente tiene una inquietud por medicina del trabajo, es una muy bonita especialidad. Sin duda que el tema de investigación es bien importante. Y para los que quien tengan esta duda de cómo entonces no presentas el ENARM, bueno, es que existe la especialidad de medicina del trabajo, en donde sí tienes que aplicar el examen de especialidades, pero también esta opción es por iniciativa propia. Uno paga por una colegiatura y no recibe una beca como en el ENARM. Y en realidad todo esto surge porque en algún momento decides ir a prepararte en carcinogénesis ambiental. ¿A dónde fuiste a hacer este curso? ¿De qué se trata? ¿Y qué opinas al respecto?
Sí, este curso fue en Carolina del Norte, fue por la American Association Cancer Research, que fue la primera reunión mundial de expertos de carcinogénesis ambiental y pues de ahí van a partir todas las inquietudes y los próximos proyectos. Y otra cosa bien importante es que se hizo un networking pues, de todas partes del mundo. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué al congreso fue de que pues era el único, no solamente era el único mexicano, era la única persona de América Latina. Y otra cosa que me llamó la atención es que era el único oncólogo. Todos eran investigadores, epidemiólogos, biólogos moleculares, biotecnólogos. Entonces, pues se empezó el curso, ¿verdad? Obviamente. Y de ahí, pues, tengo la inquietud de hacer un software, que ese software nos da el resultado sobre una predicción de riesgo de una población expuesta a ciertos tipos de químicos, que nos puede predecir quién se puede enfermar y quién no. Y una cosa bien importante del curso fue la parte de los biomarcadores. Entonces, unir un software con un biomarcador, pues nos iba a dar la llave de poder predecir y saber en ciencia cierta quién se puede enfermar. Porque obviamente no le podemos hacer el biomarcador a todos, imagínate, pues cuánto sale. Entonces, se desarrolló un plan donde nosotros íbamos a cooperar con la parte de pacientes, hacer mapeos de georreferencia, la parte de pulmón, desarrollar el software que tenemos, y por otro lado, otros grupos iban a hacer la parte de los biomarcadores. Entonces, ahorita, pues, estamos en una relación estrecha con una organización que se llama CAREX, y el próximo año, si Dios quiere, visito al NIH, al Departamento de Epidemiología y Genética, para una cierta formación que quiero tener allá sobre algo que se llama Interception Cancer. Este concepto de Interception Cancer es un proyecto donde una vez que tú identificas, ya sea por un software, por riesgos, por biomarcadores, saber intervenir en el momento correcto y prevenir el cáncer. Es el proyecto que tenemos a futuro. O sea, además estás incursionando en el tema de la medicina preventiva, y salud pública, porque pues estás abarcando ya muchas áreas. Cuéntanos, para continuar con estos temas, ¿en qué momento entonces entra la curiosidad por certificarte como auditor 14000-2015 en gestión ambiental? Bueno, ese curso salió después de que me di cuenta que tenía que auditar empresas para que esto saliera adelante. Porque de qué otra manera yo podía relacionar cáncer con riesgo. Entonces tenía que saber yo desde la parte donde entra la materia prima, la parte de la conversión del producto y la fase final, y en todos esos procesos saber qué residuos iban saliendo durante el proceso y todo el efecto que salía para el ambiente y para la gente. Entonces tenía que saber de salud pública, de medicina del trabajo, de salud ocupacional, tenía que saber ciertos procesos de ingeniería y obviamente ligada a calidad, ¿verdad? Otra cosa que tenía que tener en mente era cumplir las normas, ¿no? Las normas de ley y pues también las normas internacionales, que son las mejores, ¿no? Sí, la verdad es que uno pensaría a estas alturas de la evolución humana que todo esto está estudiado, pero la verdad es que nos platicaba un doctor que una cosa es, el doctor Ismael Piedra, una cosa es la normativa mexicana, por ejemplo, en cuanto a contaminación ambiental de las partículas, de las nanopartículas, pero otra es lo que te piden a nivel internacional, que nosotros pues no estamos en regla, por así decir, y qué complicado, porque uno como humano normal cree que todas estas empresas ya están bien reguladas y bien estudiadas, y la realidad es que esto tiene desde quizá los altos hornos de fundidora, que uno creería que a raíz de, pues al menos en Monterrey, empiezan a estudiar los efectos colaterales, y por lo que comentas todavía hay mucho que hacer. Dentro de tu currículum, pues vemos que te estás dedicando al cáncer ocupacional, pero también estás certificado en epidemiología ambiental, propiamente con el enfoque en calidad del aire por el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Qué es lo que te llevó ahí y qué has aprendido de? Fíjate, este curso fue bien interesante
porque es la idea de ligar la contaminación con el impacto en salud. Normalmente los ingenieros, y no quiero echar, siempre pues haces con mediciones. No, pues la medición que tenemos de la polución o partículas por mayor es tanto, ¿verdad? Y en tal ambiente, en tal parte de la fábrica tenemos tanto nivel. Pero el esfuerzo que hay que hacer el médico del trabajo, salud ocupacional, nosotros, es saber con ese número pasarlo a impacto en salud. ¿Qué me surge a mí después de tener tantos niveles de contaminante acá? Hay una teoría que se llama Hellfux Project. Esto habla de que no tiene tanto que ver el nivel del contaminante, sino la combinación de contaminantes. Entonces, en ocasiones hay empresas que cumplen con toda la norma, pero en una sola área hay 30 químicos juntos, 20 químicos juntos. Y es más peligroso, este proyecto lo que quiere decir es de que es más peligroso tener 20 combinaciones en bajas dosis que 3 en altas. Entonces es muy difícil predecir eso. Es decir, en tema de investigación estamos básicamente en pañales en estas combinaciones de factores, ¿no? Claro, sí. Entonces lo que hicimos, dije, obviamente pues no puedo solo. Entonces ahorita somos un equipo multidisciplinario de a lo mejor unas 10 personas, donde tenemos un especialista en salud pública, tenemos un máster en salud pública, el doctor David. Está un toxicólogo con un doctorado en todo el ámbito de, por ejemplo, la parte de la industria, partículas y ese tipo de investigaciones. Tenemos biotecnólogos, biólogos moleculares, tenemos medicina del trabajo, salud ocupacional, y en mi parte de oncología vamos a invitar también hematólogos, oncólogos pediatras. Es todo. Queremos formar un comité multidisciplinario para poder crear diferentes líneas de investigación. Pues mucha tarea pendiente, hermano, que tienes. Ojalá nos sigas compartiendo en algún otro episodio de lo que están haciendo, porque sin duda se escucha muy interesante. Y para continuar con tu currículum, viene una parte muy, a lo mejor es altruista, humana, no sé cómo se pudiera definir, pero estás involucrado en, por ejemplo, ya no sé, hablarás tú de cada una, pero él es coordinador médico de Fundación Cruz Rosa desde hace 10 años, además de que apoya en el albergue peregrino de Caritas Monterrey, y además es miembro del staff médico de la Arquidiócesis de Monterrey. ¿Cómo se fueron dando estas oportunidades y cuáles son tus experiencias? Bueno, mi papá tiene una frase que me gusta mucho, que amar es servir, ¿no? Entonces, yo siempre pensé en algo que se llama deuda social. Y hace mucho escuché de un ex rector del TEC que hizo una frase que me gustó mucho que se llama tu hipoteca social. Entonces, si tú que sabes tanto, ¿verdad? Imagínate, pues, especialista o médico general, tu conocimiento tiene un impacto tan fuerte en la sociedad que tienes que compartirlo. O sea, guardarte ese conocimiento para mí se me hace egoísta. Y más para la gente que no tiene. Entonces, imagínate un paciente de bajos recursos, foráneo, que va a un centro de especialidades, por ejemplo, un IMSS o un ISSSTE o Centro Nacional contra el Cáncer, y que espera con muchas ansias una consulta en 2-3 meses, ¿verdad? Y que en ocasiones no tiene la solvencia, el medicamento. Me pongo en su lugar y digo, pues está bien difícil, ¿no? Entonces, me pongo en el lugar del paciente y digo, imagínate que yo vaya a visitarte a tu cama 2 veces por semana, un oncólogo, ¿cómo te sentirías siendo un paciente oncológico? Pues muy bien, ¿verdad? Entonces, pues así nació. Yo siempre he dicho que los que trabajamos en Cruz Rosa, Caritas, pues se va a escuchar así muy cursi, pero es un acto de amor. O sea, porque entregas completamente tus conocimientos, tus aptitudes, pero finalmente lo que es más valioso para todos es el tiempo. Entonces, dedicarle el tiempo a esas personas para que estén mejor me hace sentir muy bien. Pues digno de admirarse. La verdad es que el dedicar el tiempo, porque obviamente no se recibe una paga por este tipo de funciones, al menos no una paga económica, sino... Nos dan algo simbólico,
se los agradezco también mucho, pero pues sí, es simbólico. Pero considerando, la comparación fue más que nada, no por hacer menos o más, Sí. pero a lo mejor una hora laboral tuya en tu trabajo privado, pues la retribución que va a dejar no es la misma con la que se hace, pero tampoco retribuye lo mismo emocionalmente el hacer este tipo de visitas, estos acompañamientos, y te hace aprender muchas veces más que de un libro, porque lo que puedes aprender de un paciente creo no tiene precio. Y las experiencias del día a día a lo mejor también te ayudan a contrarrestar esta carga emocional que vives en tu trabajo formalmente, por así decir, con esta parte de apoyar. Yo siempre he dicho, y cuando me lo preguntan que por qué voy a los albergues, y siempre les comento que los albergues es mi segunda escuela. Porque así como yo voy a la consulta y veo pacientes, en los albergues yo puedo ver cómo se comporta la morbilidad de mis pacientes en los tratamientos, en quimioterapia, en radioterapia. Y el hecho que yo los vea tan seguido, 2 o 3 veces a la semana, yo me puedo dar cuenta pues de cómo es el comportamiento del tratamiento y los efectos que puede causar. Entonces, prácticamente lo que hemos visto en los albergues a comparación de la gente que está fuera del albergue es de que hemos reducido los tiempos de los tiempos de ausencia por toxicidad en los tratamientos. Y eso para mí pues me hace muy contento. Otra cosa es de que pues obviamente les brindamos cierto tipo de medicamentos, a lo mejor no quimioterapias, pero sí pues los medicamentos para el mareo, para la náusea, cosas que podemos ir paliando durante los tratamientos. Y obviamente pues en la parte del acompañamiento. Una labor muy, muy respetable. La verdad es que seguramente estarán muy agradecidos tanto las asociaciones como los pacientes, porque pues en una situación tan vulnerable y psicológicamente complicada, el tener a alguien con esas capacidades y formación ayuda mucho en el acompañamiento. Así que pues te felicito la verdad por pertenecer a estas instituciones y por dedicar tiempo a. Y justo a la par de esto, la verdad es que no, por más que yo lo pensaba antes de, cuando venía el camino para la entrevista, decía, pues en qué momento, pues si su día tiene nomás 24 horas, ¿cómo logra hacer todo esto, verdad? Y pertenecer a tantas actividades. ¿Hay algo dentro de tu estructura diaria que hagas día a día para poder tener este balance? ¿Algo que siempre hagas? Pues un horario. O sea, mi prioridad máxima, obviamente, pues es la radioterapia. Me encanta ser docente, la parte de ver mis residentes crecer, acompañar a mis profesores, a mis maestros que me hicieron el honor de estar con ellos. Y después de las 2 de la tarde sigue todo lo demás. Si no tengo consulta, obviamente voy a los albergues, veo la parte de investigación de salud ocupacional. Trato de siempre tener un valor agregado en todas mis actividades. Yo creo que en el fútbol americano me gustaba mucho que el coach nos decía el segundo esfuerzo. Entonces, una cosa es tu esfuerzo principal que tienes que hacer y dar ese segundo esfuerzo, ese segundo máxima es lo que te va a hacer diferente a todos los demás. Y si un buen consejo les puedo dar a todos es que jamás dejen de estudiar. Sí, claro, la verdad es que lejos de si seas médico o no médico, creo yo, y al menos yo lo veo en el día a día en mis trabajos, si una persona sigue capacitándose de la manera que sea, porque hoy en día no necesitas, algunas personas me decían, es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo tiempo, es que me queda muy lejos. Pero la realidad de las cosas es que hoy en línea consigues todo. A veces hay cosas que tienen un costo mínimo, a veces hasta en tu trabajo te pueden apoyar para capacitarte, o incluso hay videos de todo tipo donde te podrías capacitar, porque al final de cuentas no en todos lados te piden un papel después del título que tengas de la licenciatura, sino el conocimiento que tengas insertado en la cabeza. Así que qué buen consejo. La verdad es que coincido en que siempre hay un esfuerzo y sobre todo seguir capacitándote. Así que otro tema que se nos olvidó que no habíamos tocado, pero el doctor Moisés también es actualmente profesor adjunto del Centro Universitario contra el Cáncer y es digno de admirar, la verdad, porque es mucho tiempo el que le tiene que dedicar para poder cumplir con todo esto. Y continuando con el tema de salud ocupacional y tu especialidad, ¿cuál es el cuidado que tiene una persona expuesta constantemente a radiación, ya sea el paciente, pero sobre todo tú también, porque en realidad tú estás viviendo en un riesgo ocupacional al estar expuesto a radiación? ¿Cuáles son los cuidados que deben de tener? ¿Qué instrumentos lleva el personal? ¿Y cómo es esto? Bueno, hay que empezar ¿qué es la protección radiológica? ¿Verdad? La protección radiológica pues tiene que ver con 3 instancias: tiempo, blindaje y distancia. Entonces, mientras más distante estés de la radiación, pues mejor.
Menos tiempo de exposición estés, mejor. Y mayor blindaje, pues mejor, ¿no? Entonces, sobre eso radica la seguridad. Una vez que, por ejemplo, los que más expuestos ahorita a cuestiones de radiación, pues son los técnicos, ¿verdad? Entonces utilizan sus chalecos de plomo, obviamente pues los vidrios blindados, que siempre están por detrás de los muros con blindaje de plomo. Nosotros en la parte de radioterapia pues son búnkers sellados, ¿verdad? Pues prácticamente hay mediciones dentro y fuera del búnker y pues estamos en un lugar seguro. Hay dosis de radiación que no puede superar como una persona normal que vive en el día a día y igualmente una persona ocupacional. Teóricamente pues, no debemos estar por debajo de 5 milisieverts por año y el ocupacional menos de 20 milisieverts por año, ¿verdad? El que tiene la especialidad con mayor riesgo de exposición a radiación obviamente es el que maneja la fluoroscopia. El que está en la parte de intervención, el radiólogo, el traumatólogo, el cardiólogo. Son los que más exponen a eso, ¿verdad? Por mi parte, en la parte de radioterapia, pues tenemos un procedimiento que se llama braquiterapia, pero en la parte del procedimiento de braquiterapia utilizamos fuentes donde están selladas y prácticamente el periodo de exposición es muy, muy rápido. Yo te diría que a lo mejor nos tardamos unos 30 segundos, 20 segundos se pone el dispositivo. Perfecto, pues qué bueno, porque sí es un tema que desconocíamos. Y casi para finalizar, a todos los colegas que están considerando esta especialidad, porque no todos las conocen, la verdad es que, si no me equivoco, el último NARM se ofertaron como 27 plazas aproximadamente a nivel nacional. Se ofertan pocas, porque hay pocos centros, supongo, para capacitarse, pero ¿cuál es tu opinión laboralmente hablando? Una vez que sales, ¿tienes suficiente trabajo o la verdad es que no hay tanto trabajo para ustedes? Pues yo creo que cada día, pues mientras aumente la población, obviamente, pues, va a haber mayor trabajo. Obviamente, los centros de radioterapia se encuentran en ciudades, en lugares grandes. Poco a poco, pues, se desarrollan las ciudades y, pues, van creando centros con máquinas y aceleradores lineales. Ahorita, prácticamente, la gran mayoría de los centros de radioterapia están en Monterrey, en la Ciudad de México, y Guadalajara. Son los de mayor concentración. ¿Y en cuanto a trabajo, cómo les va? ¿Sí hay suficiente para todos? Yo creo que sí hay suficiente para todos. Finalmente, lamentablemente siempre hay pacientes. Y obviamente, pues, el cáncer va a la alza. Entonces, definitivamente, la radioterapia o la radiooncología es una muy buena opción para los doctores que les guste la clínica, la imagen, la intervención. Prácticamente es 3 cosas. Es una excelente opción para cualquier persona que a lo mejor dice, oye, ¿sabes qué? Pues a mí no me gusta ningún área común, o rama común de la medicina, quiero algo más. Siempre es bueno considerar opciones como estas. Y para finalizar, aprovecho para felicitarte. Veo que recientemente te comprometiste. Sí, hay que mencionar que también el doctor pues tiene una vida, ¿verdad? Social, no solamente habló puro trabajo. Así que supongo que esta parte también te complementa. Ni para qué preguntarte qué te hace feliz, porque últimamente he visto muy feliz con tu futura esposa, así que aprovecharte para felicitarte. Y la pregunta final es, después de escuchar tu vida resumida en pocos minutos, ¿qué es lo que te llevas de esta entrevista tras escucharte? Me gustó mucho esta entrevista porque me hizo reflexionar, pues, todos los pasos que hice y cómo llegué a este punto de mi vida. Y yo creo que todo nace por nunca perder la capacidad de asombro, ¿eh? Porque la capacidad de asombro te hace generar preguntas y esas preguntas se generan en después adquirir conocimiento para poderlas resolver. Yo creo que nunca hay que perder la capacidad del asombro. La capacidad del asombro nos hace hacernos nuevas preguntas, que una vez estudiando pues adquieren nuevos conocimientos y finalmente podemos resolver problemas que tienen un bien a la humanidad. Entonces, yo en esta faceta, por ejemplo, de oncología ocupacional, yo no sé si voy a encontrar el hilo negro, pero lo que sí sé es que puedo crear cimientos para los que me vienen, para las siguientes generaciones. Me gustaría en los próximos años ser muy buen radiooncólogo. Quiero ser muy bueno en lo que hago. Seguir en la parte de la docencia. Me gusta mucho la parte de investigación. Y espero que toda la gente que me escuche, pues nunca, después de que termine una especialidad o un proyecto que tengan, siempre pidan más. Más. Y nunca se dejen
influir o pensar que hasta aquí fue suficiente. Yo creo que la capacidad de seguir renovándose y la capacidad del asombro y conseguir nuevo conocimiento, pues eso es lo que nos vaya a dar el extra. Pues muchas gracias, doctor Moisés Moy, como te conocimos mucho en la carrera, porque no se mencionó, pero el doctor estuvo muy involucrado en el tema de mesa directiva y en la parte, por así decir, de la política en cuanto a medicina, que es una parte que a lo mejor a algunos médicos no les gusta, pero es una parte muy bonita que además te deja muchas relaciones y aprendizajes. Así que pues gracias por todo el conocimiento que nos has compartido. Sin duda que el tema de la tecnología en medicina es un tema que dejamos pendiente, pero que en algún otro episodio a ver si invitamos un panel, porque últimamente los médicos que nos han acompañado están muy relacionados con la tecnología, la salud y todo lo que nos espera para los 30, 40 años que nos deben de quedar en investigación a nosotros en vida. Los avances van a estar impresionantes. Así que agradezco a todos los compañeros que han llegado y colegas hasta este punto del episodio, así como a todos los que nos comparten, nos mandan sus dudas, preguntas y comentarios. Esa es la manera en la que nos pueden ayudar, tanto siguiéndonos en redes como Facebook e Instagram, y darle seguir a las aplicaciones como Spotify, Apple Podcast, e incluso tenemos los episodios en YouTube. De esta manera pueden cooperar o ayudar a que el proyecto crezca y llegue a más personas, sobre todo porque se escucha en países que incluso uno no creería, como España, Estados Unidos y en Latinoamérica, porque en realidad la medicina es casi la misma en todos los países. Así que pues colegas, muchísimas gracias. Doctor Moisés, ¿hay algo más que quieras decir antes de terminar este episodio? Pues te agradezco mucho la invitación, por compartir esta información y te deseo lo mejor por este programa. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente para usted y su futura familia. Esperamos vernos pronto. Y colegas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, a continuar viviendo nuestra misión. ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a este episodio número 26. En este episodio, como les comentamos en el previo, tendremos a un colega de la neurocirugía. En esta ocasión tendremos a un especialista en radiooncología, el doctor Moisés González Escamilla. Él es un médico que se especializó en esta área. Actualmente es profesor adjunto en el Centro Universitario contra el Cáncer de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Hospital Universitario, en donde hizo esta especialidad. Y además es coordinador del módulo de cáncer de pulmón en este departamento y coordinador del proyecto de investigación en oncología ocupacional y ambiental, ya que él, posterior a esta especialidad, cursó una especialidad en salud ocupacional, la cual está a punto de culminar y en la cual se ha venido desempeñando después de rotar en hospitales de Florida y tomar cursos en el extranjero para complementar su formación. Además es auditor ISO 14000-2015 en gestión ambiental por el Tecnológico de Monterrey y dedica su mayor parte del tiempo a la investigación en cáncer ocupacional porque tiene una certificación en epidemiología ambiental, sobre todo con un enfoque en la calidad del aire en salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Además de actividades como ser coordinador médico de la Fundación Cruz Rosa desde hace 10 años y apoyar en áreas como en el Albergue Peregrino de Cáritas Monterrey y ser miembro del staff médico de la Arquidiócesis de Monterrey. Hablaremos de todos estos temas relacionados a la oncología y a la historia de su vida. Acompáñanos a escuchar este gran episodio. Bienvenidos al episodio Entre Colegas.